Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo sienten? Bien, bien. Ok, me alegro mucho que estén todo bien. Y hoy vamos a hacer lo mismo de siempre. Antes de iniciar, vamos a darle gracias al Todopoderoso, que siempre nos anima y nos ayuda a tener el deseo, la voluntad de compartir temas de suma importancia con ustedes. Y también le vamos a dar las gracias a ustedes porque siempre nos han acompañado en los diferentes temas que hemos compartido en el Salón de Estudio de Conferencia del Ministerio El Principio Divino RD. Y nosotros, como siempre, con el mismo deseo, la misma voluntad de elaborar y configurar un mensaje de mucha utilidad para todos. Así que vamos a, unidos en una misma mentalidad, en un mismo propósito, vamos a iniciar el tema de hoy, que es el tema de la muerte. Ustedes saben que el Creador, después que le puso el mandamiento en el huerto del Edén al hombre y a la mujer, él le dijo: no lo violen, no comáis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muráis. Y fue tan exigente que le dijo: ni siquiera lo toqué, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hasta el día de hoy, la humanidad sigue muriendo porque sigue comiendo, desobedeciendo el mandamiento dado por el Padre en el huerto del Edén. Así que nosotros, como Adanes y como Evas, tenemos que tener cuidado para saber cuál es ese mandamiento que el Creador nos ha dicho que no debemos violarlo. Porque ciertamente violar la ley de Dios, transgredir ese mandamiento, es la causa de todos los males en nosotros los seres humanos. Y la consecuencia de violarlo sigue siendo la misma, la muerte. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a tratar ese tema con detenimiento y con lujo de detalle para configurar un mensaje de tal manera que sea entendible de qué tipo de muerte nos habla el Creador. Entonces, como siempre, nosotros de este lado, Evelyn Hernández. Y quien les habla, su hermano Julián de Paula de la Cruz y el hermano José Alberto en cámara, en los controles. Aquí estamos como siempre para elaborar ese mensaje de mucha utilidad para ustedes y para los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Entonces, vamos a leer la primera lectura para dejar iniciado el estudio de hoy, la conferencia. En Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Amén. Muchas gracias. Aquí es donde el Creador le habla o nos habla a nosotros los hombres y las mujeres. En el capítulo 2, verso 16 al 17 del libro de Génesis. Dice claramente: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, le serán para comer y para alimentarse. Mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Obviamente, no existe un árbol vegetal que al nosotros comerlo, a nosotros nutrirnos con un fruto de un árbol vegetal, sea un pecado. Pero cuando le damos el sentido figurado al árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces podemos entender esa metáfora, ese enigma del que nos habla Dios. Porque como ya lo hemos dicho, el árbol de la ciencia del bien y del mal es la mujer con respecto al hombre y es el hombre con respecto a la mujer. Entonces, porque el mandamiento es un mandamiento compartido. La misma obligación que tiene un hombre de obedecerlo es la misma obligación que tiene la mujer de obedecerlo, siempre y cuando vayamos a dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermano, no podemos mirar a otra cosa que no sea a nosotros mismos y a nuestra compañera para entender del árbol del que Dios nos habla y del fruto que Dios dice que no debemos comer. Porque cuando hablamos del fruto, estamos hablando de los deseos carnales, los deseos pasionales, el deseo sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, ahí tenemos el detalle bien dado para que se entienda la causa de la muerte en el hombre y en la mujer. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Muchas gracias. Aquí en el capítulo 3 del libro de Génesis es donde encontramos el detalle de la influencia de la serpiente en la mente y el corazón del hombre y de la mujer, con el propósito de llevarlo a la desobediencia, de llevarlo a contradecir al Creador. Y hasta el día de hoy, la serpiente sigue siendo la maestra de todos los Adanes y las Evas. Pero cuando hay un hombre que entiende ese enigma y se aparta de la promiscuidad, se aparta del adulterio, se aparta de la fornicación, entonces ese hombre o esa mujer deja de ser discípulo de la serpiente y comienza a oírle a Dios y a desobedecerle a Dios. Porque aquí la serpiente se convierte en la gran contradictora del Creador y logra influenciar la mente y el corazón de la mujer para así lograr mejor influenciar la mente y el corazón del hombre. Y lo vemos y vemos claro que fue así, porque luego, después que Dios llama a capítulo al hombre con respecto al pecado, Él le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, diciéndote yo que no lo haga, por ti maldita será la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverá. Así es que existen dos tipos de personas entre los que vivimos en este planeta. Hay unos que se ponen de acuerdo con la serpiente para desobedecer el mandamiento, y hay otros que nos ponemos de acuerdo con el Creador para dejar de obedecerle a la serpiente y obedecerle a Dios, que es el que merece respeto, merece amor, merece credibilidad. Por lo tanto,
Todos los que son influenciados por la serpiente, cuando comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos dicen que no mueren, habiendo desobedecido el mandamiento de Dios. Pero nosotros sabemos que la causa de la muerte es el pecado, la desobediencia a aquel mandamiento dado por Dios. Y todo aquel que come, todo aquel que desobedece y se entrega a los placeres, a los deseos carnales, está influenciado por la serpiente y no está dirigido por el Espíritu de Dios. Así es que, hermano, vamos a vivir bien claro. Vamos a entender las cosas como debemos entenderlas y como nos conviene entenderlas, sin tergiversación y sin acostumbrar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. Porque la palabra de Dios llega a nosotros es para modificar nuestra conducta, para modificar nuestro carácter y para conducirnos al arrepentimiento. Así es que, hermanos, aquí dice claramente que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio a comer también a su marido, el cual comió así como ella. Por lo tanto, cuando Dios llama a capítulo, cuando Dios llama a juicio al hombre, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerá de él. Por ti será maldita la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverá. De tal manera que dejamos bien claro que la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, es el mismo para todos los hombres, todas las mujeres, de todos los tiempos. Y ese mismo mandamiento es el que se desobedece hoy, así como lo desobedecieron Adán y Eva. Vamos a oír la próxima lectura. En libro de Urantia, documento 112, 3.1, el fenómeno de la muerte. Los urantianos solamente reconocen de manera general un solo tipo de muerte, el cese físico de las energías vitales. Pero en lo que respecta a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte. Una, la muerte espiritual del alma. Si el hombre morontial rechaza la supervivencia y la ha rechazado definitivamente, cuando ha sido declarado espiritualmente insolvente y morontialmente fallido, según la opinión conjunta del ajustador y del serafín sobreviviente, cuando este dictamen coordinado ha sido registrado en Ubersa y después que los sensores y sus asociados reflectivos han verificado estas conclusiones. Los gobernantes de Orbonton ordenan la liberación inmediata del monitor interior, pero esta liberación del ajustador no afecta de ninguna manera a los deberes del serafín personal o colectivo que se ocupa del individuo. Abandonando por el ajustador este tipo de muerte, tiene un significado definitivo. A pesar de la continuación temporal de las energías vivientes de los mecanismos físicos y mentales, desde el punto de vista cósmico, el interesado ya está muerto. La continuación de su vida indica simplemente la persistencia de las fuerzas material de las energías cósmicas. 2. La muerte intelectual de la mente. Cuando los circuitos vitales del ministerio ayudante superior se rompen a causa de las aberraciones del intelecto o por la destrucción parcial del mecanismo cerebral, si estas condiciones sobrepasan cierto punto crítico, volviéndose irreparable, el ajustador interior es liberado inmediatamente y parte hacia Divinton. En los registros universales se considera que una personalidad mortal ha encontrado la muerte cuando los circuitos mentales esenciales de la acción volitiva humana han sido destruidos. Y esto es también la muerte, independientemente de que el mecanismo viviente del cuerpo físico continúe funcionando. El cuerpo, menos la mente volitiva, ya no es humano. Pero el alma de dicho individuo puede sobrevivir. Todo depende de la elección anterior de su voluntad humana.
3. La muerte física del cuerpo y de la mente. Cuando la muerte alcanza a un ser humano, el ajustador permanece en la ciudadela de la mente hasta que ésta deja de funcionar como mecanismo inteligente, más o menos hasta el momento en que las energías mensurables del cerebro detienen sus pulsaciones rítmicas vitales. Después de esta disolución, el ajustador se despide de la mente en vía de desaparecer, con tan poca ceremonia como había entrado en ella años atrás, y se dirige a Divinto pasando por Ubersa. Después de la muerte, el cuerpo material vuelve al mundo elemental, del cual provenía, pero dos factores no materiales de la personalidad sobreviviente persisten. En primer lugar, el ajustador del pensamiento persistente con la transcripción de la memoria de la carrera mortal se dirige a Divinton. En segundo lugar, el alma morontial, inmortal del humano fallecido, permanece bajo la custodia del guardián del serafín del destino. Amén. Muchas gracias. Hermanos, hemos querido tomar esta cita bíblica donde habla del fenómeno de la muerte. Hemos tomado esta cita del libro de Urantia. Ese libro es muy poco conocido por la mayoría de las personas, por la mayoría de las gentes. Pero es una revelación tan auténtica y tan verdadera como lo es la Biblia. Porque todas las revelaciones que han venido escritas son epocal, son temporal. Y a través del tiempo, cuando los hombres y las mujeres que han elegido el bien para seguir su carrera, necesitan seguir creciendo, seguir desarrollando, ¿sí? Y seguir aprendiendo. Porque el estudio espiritual tiene semejanza con el estudio material, con el estudio que nos dan en las escuelas, en las universidades y algo así por el estilo. Siempre, para tú comenzar a aprender una materia, tú necesitas comenzar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Todo conocimiento, todo lo que elaboran programas de enseñanza, ellos elaboran esos programas de tal manera que el estudiante pueda ir aprendiendo desde lo más sencillo y menos complejo hasta lo más complejo y más complicado. Y así puede ir aprendiendo ya hasta los últimos estudios que necesita realizar una carrera espiritual. Y fíjense bien cómo nos lo relata el libro de Urantia, que nosotros los urantianos, que somos los habitantes de este mundo, porque en ese libro, el concepto Urantia significa el mundo, la tierra. Y nosotros que vivimos en este mundo, que vivimos en esta tierra, somos los urantianos. Y fíjate cómo lo relata el libro. Dice que los urantianos, por lo regular, solamente conocemos un solo tipo de muerte, que es el cese de las energías vitales del cuerpo físico. Pero que en realidad hay tres tipos de muerte. El primero y la primera muerte es la muerte espiritual, la muerte del alma. La segunda, la muerte intelectual, la muerte de la mente. Y por último, es la muerte física, que es el cese de las energías vitales del organismo viviente, material. Así que nosotros examinando los libros que estamos impuestos a leer cotidianamente, la Biblia, sabemos que eso es así, porque la muerte de la que nos habla Dios al decirnos que no desobedezcamos el mandamiento dado, sabemos que Adán lo desobedeció y la muerte por la que pasó él no fue una muerte física, porque después de la desobediencia, después del pecado, la Biblia relata que él tuvo una familia y vivió una vida normal. Así es que la muerte espiritual es la causa de la muerte
intelectual y de la muerte de la mente. Ahora bien, sean hombres y mujeres obedientes o desobedientes, todos pasamos por la muerte física, porque el maestro lo ha dicho, que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de heno. Así es que la muerte verdadera y la más peligrosa, la más mala de todas, es la muerte espiritual, que es cuando un hombre o una mujer se envuelve en la promiscuidad, se envuelve en el deseo carnal y el Espíritu de Dios que antes lo habitaba ya no mora en él, porque el cuerpo humano, que es templo del Espíritu de Dios, cuando un ser humano comete semejantes errores, ya el Espíritu Santo no lo habita, porque el Espíritu Santo de Dios, por eso dice santo. Santo es una persona que no participa de promiscuidad, que no comete adulterio, que no practica relaciones sexuales, no fornica. Entonces, precisamente de esa muerte es la que nos habla Dios. Y cuando un hombre o una mujer se envuelve en los deseos carnales del cuerpo físico, automáticamente, desde el punto de vista cósmico, ese hombre o esa mujer es declarado muerto. Y ya habiendo pasado por la muerte, eso no quiere decir, por la muerte espiritual, eso no quiere decir que los mecanismos físicos no sigan funcionando. Independientemente de que haya muerto espiritualmente e intelectualmente, los organismos físicos, materiales, siguen funcionando. Pero es como dice el revelador. Pero ya un hombre o una mujer así no es humano. Por tantas aberraciones que comete su intelecto. Porque una persona que se extravía, una persona que sigue el camino del mal, pierde todas las cualidades y las características de un ser humano. Por eso tenemos que tomar en cuenta esos tres tipos de muerte para nosotros entender de qué tipo de muerte nos habla el Creador. Sinceramente, tú hablas con una persona que practica una secta, que practica una religión, y tú te das cuenta que los mecanismos mentales de ese ser humano están infuncional. No funcionan. Y por eso tú ves que se cometen todas las aberraciones del intelecto humano, donde no hay, en un discurso, no hay armonía, no hay compatibilidad, no hay luz, no hay claridad en nada. Así es que tomamos esa cita para hacer ese detalle sobre los tres tipos de muerte que existen en realidad. Y sabemos ya que la muerte intelectual y la muerte espiritual son la causa de que nosotros nos apartemos de Dios. Y mientras nos mantengamos en la desobediencia de ese mandato dado, cometemos todo tipo de delitos, todo tipo de aberraciones, todo tipo de promiscuidad. Así que para continuar aclarando el tema, vamos a seguir leyendo la próxima lectura. En Salmo 49, del 12 al 20. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a la bestia que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los restos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida por el poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de su padre y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perecen.
Aquí tenemos un detalle o varios detalles del salmista David. En el Salmo 49, versos del 12 al 20. Eso desmiente muchas palabras y mucho pensamiento que muchos evangelistas, muchos educadores espirituales viven enseñando a sus súbditos. Ellos dicen que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero una persona que no conozca el bien y el mal no tiene semejanza con Dios. Ahora bien, cuando una persona es conocedor del bien y del mal y elige el mal, elige el bien y rechaza el mal, ahí sí vuelve y se va formando como un hombre y una mujer a imagen y semejanza de Dios, conocedor del bien y del mal. Y por eso dice el salmista, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Usted ve a quién es semejante el hombre que no permanece en honra, que deshonra a Dios con sus malas actitudes, con su mala práctica. Es semejante a la bestia que perece. Y sigue diciendo, este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. No en el dicho de la palabra de Dios, sino en lo que ellos dicen y en lo que ellos creen, es que tienen complacencia. ¿Y qué dice en el verso 14? Como rebaño que son conducidos al Seol, la muerte lo pastoreará. Y los retos se enseñorearán de ello por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Así que, pero Dios me redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esas son las palabras del salmista David. Él lo dice claro. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, que es del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Así, por eso dice la Sagrada Escritura del profeta Job, del profeta Enoc, que anduvo con Enoc con Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Caminar con Dios significa caminar en armonía con Dios, en obediencia a la palabra de Dios y sujeto al mandato de Dios. No en rebeldía, no en desobediencia y no en iniquidad. Y dice, no tema cuando se enriquece alguien. Cuando él muera, su gloria, la gloria de su casa, no tema cuando alguien se enriquece, que cuando y con que aumente la gloria de su casa. Porque cuando muera, no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, su riqueza. Así, mientras viva y llame dichosa su alma, y sea loado, sea aplaudido cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre, aquí vuelve y lo repite, mira cómo dice, el hombre que está en honra y no entiende es semejante a la bestia que perece. Así es que, porque Dios haya dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso no significa que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios es el propósito, es la meta, es el fin. Y Dios, como Dios es infalible, Él ve el fin desde el principio. Y aunque muchos ya lo han logrado, una gran mayoría nos falta por llegar a la meta, llegar al propósito. A una persona lograr la inmortalidad, tiene que deshacerse del materialismo, de la carnalidad y vivir
sujeto a las leyes y a los principios del Creador. Vamos a oír la próxima lectura. En San Mateo 8, del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Muchas gracias. En Mateo 8, del 18 al 22, hay un detalle donde el apóstol nos da a conocer dos tipos de muerte. Un muerto físicamente y varios muertos espiritualmente e intelectualmente. ¿Y quiénes eran los que iban a enterrar al muerto que había muerto físicamente? Los que lo iban a enterrar eran los que estando vivos, desde el punto de vista físico, material, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cósmico, estaban muertos. Y por eso Jesús le dice: ven, sígueme. Deja que los muertos entierren sus muertos. Ahí el apóstol Mateo nos explica y nos da a conocer los dos o los tres tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte intelectual, de hombres y mujeres que desde el punto de vista cósmico, desde el punto de vista espiritual e intelectual, estaban muertos. Por eso no querían oír el llamado que le hacía el maestro, porque el primero que le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Pero no tomó la decisión. ¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen cuevas, guaridas, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. ¿Y qué le dijo él al otro discípulo de él que le dijo: te voy a seguir, pero déjame que primero entierre a mi padre, que ha fallecido? Él le dijo: deja que los muertos entierren su muerto y ven, tú sígueme. Esa palabra que le dijo él a ese discípulo, hoy también nos la dice a nosotros. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos y dispongámonos, tomemos la decisión de seguir a Jesús, que es el guía número uno por excelencia. Pues hasta aquí hemos traído la primera parte del tema de la muerte. Vamos a dejarlo invitado desde hoy mismo para la segunda parte, donde vamos a continuar hablando del tema de la muerte y seguir estudiando la santa palabra de Dios para dilucidar bien este tema en nuestro corazón y en nuestras mentes, para que no cometamos tantas aberraciones y hablemos tanta mentira como muchos suelen cometer y muchos suelen equivocarse. Así es que, mis hermanos, le damos la gracia a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Y de este lado siempre estaremos dispuestos a seguir configurando y elaborando mensajes de utilidad para todos nosotros y para todos los amigos que nos siguen en las redes. Así que la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula, y en los controles, en cámara, el hermano José Alberto. Así que le damos la gracia y le decimos hasta luego, cuando vamos a continuar en la segunda parte del tema de la muerte. Dios le bendiga y hasta luego.